Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue. La prensa del mundo, prácticamente toda, dedica espacio no solamente al discurso del Estado de la Unión que pronunció esta semana el presidente de los Estados Unidos, ni a la condecoración a uno de los militares que participó en el operativo de extracción de Nicolás Maduro de Venezuela, ni de la congresista que en plena sesión increpó al mandatario norteamericano. En fin, dedican también mucho espacio a lo que hablábamos hace instantes con Andreina y su crónica, la muerte de alias El Mencho, Nemesio Oseguera, que era considerado como uno de los últimos grandes capos de un monstruo de 1000 cabezas como es el narcotráfico, no solo en México, también en Colombia. Pero lo que desató su muerte, los bloqueos, las amenazas, el incendio de vehículos, las balaceras, las imágenes espantosas de sicarios mejor armados que el ejército mexicano, pues genera, repito, muchas reflexiones y preguntas. Por eso volvemos con este tema, Andreina, que tiene un invitado para hablar, repito, de la encrucijada en la que está México. Para comprender mejor este tema y ponerle la lupa, vamos a hacer conexión a esta hora en Sala de Prensa Blue con David Saucedo. Él es especialista en temas de seguridad, es mexicano y nos acompaña hoy domingo. Muchas gracias, David, por estar con nosotros. ¿Qué tal, Andreina? Quiero saludarte a ti al auditorio, a tus órdenes. Bueno, aunque no es la primera vez que los violentos ponen en jaque a México, ¿cómo lee usted lo que ocurrió después del abatimiento de alias El Mencho? ¿Qué dice sobre el poder desestabilizador de los carteles en su país? Bueno, evidentemente el cártel Jalisco de tiempo atrás, cada vez que hay intentos de captura de integrantes de alto perfil de su organización, habían incurrido ya en el pasado a tácticas como estas de narcoterrorismo. De hecho, en una ocasión previa, cuando se intentó capturar al Mencho, él había reaccionado de la misma manera, con una serie de narcobloqueos en 5 estados del país en donde había presencia de su grupo criminal. De igual manera, se habían incendiado algunos centros comerciales, algunas tiendas de comestibles con el objeto, en primer término, de dar un costo, imprimir un costo económico a estos operativos que realiza el gobierno. Que cada vez que el gobierno mexicano intentara la captura de algún narcotraficante de su estructura criminal de alto nivel, tuviera un costo como tal para el gobierno. En segundo término, estos actos de narcoterrorismo paralizaron el transporte, cerraron restaurantes, comercios, la actividad económica en 22 estados del país, 22 de 32, 2/3 partes de México, se paralizó la actividad económica, pero también hubo pánico entre la población. Las redes sociales difundieron en ocasiones imágenes falsas generadas con inteligencia artificial, pero esto ocurrió debido a que hubo un vacío informativo del gobierno. Tardaron muchas horas en emitir un comunicado oficial y evidentemente la narrativa que se impuso en esas horas fue la narrativa de los narcotraficantes. Para tener un contexto general para nuestra audiencia, háblenos un poco del cartel Jalisco Nueva Generación. ¿Cuál es el alcance de este grupo criminal? ¿Cuáles son sus rentas criminales, además de narcotráfico? ¿Y cuál era el papel de Nemesio Ceguera? Bueno, después de esta guerra civil al interior del cártel de Sinaloa, muy probablemente el Mencho era el narcotraficante más poderoso de México y quizá del mundo. Durante mucho tiempo, el cártel de Sinaloa tuvo este lugar de honor en el top 10 del mundo criminal. El cártel Jalisco Nueva Generación quizás sea una de las primeras mafias en el mundo que acumuló fuerza, poder, riqueza, influencia gracias a la comercialización masiva, producción, transporte y comercialización de fentanilo. Cárteles como los cárteles colombianos de la década de los noventas fundaron su imperio criminal sobre la base de la comercialización de cocaína. Los viejos cárteles mexicanos, como el cártel de Guadalajara, lo hicieron sobre la producción, siembra, venta de marihuana, después sobre las drogas de diseño. Entonces, el cártel Jalisco se expande, crece gracias en parte a la captura y extradición del Chapo Guzmán. El cártel Jalisco ve una ventana de oportunidad. El cártel Jalisco se repliega, el cártel Sinaloa se repliega en sus fronteras y el cártel Jalisco aprovecha esta nueva etapa de drogas de diseño, de bajo costo de producción y de alta rentabilidad. Viene la época del fentanilo y también se incrementa.
El Mencho no pertenecía a la aristocracia del narco, si es que existiera algo parecido a eso. En el bajo mundo criminal mexicano hay una serie de estratos sociales. El Mencho viene de abajo. Él fue narcomenudista, sicario, jefe de sicarios, jefe de plaza. Él escaló toda la pirámide criminal, a diferencia de otros narcotraficantes que actualmente están en el primer plano de la vida criminal en México, como los Chapitos, los hijos del Chapo Guzmán, o Ismael Zambada Sicarios, alias el Mallito Flaco, líder de la Malliza. ¿Hay relación entre el cártel Jalisco Nueva Generación y carteles colombianos? ¿Qué tan estrecha es la colaboración y cómo se produce? Sí, de tiempo atrás, quizá quien hizo carrera en ese sentido fue Miguel Ángel, perdón, Amado Carrillo Fuentes, alias el Señor de los Cielos, del Cártel de Guadalajara, que estableció vínculos, de acuerdo con información e inteligencia del Gobierno de México, con el Cártel de Cali, con las FARC, y de ahí varios cárteles mexicanos siguieron esta misma ruta de, aprovechando, bueno, más bien en virtud de que los norteamericanos dificultaron mucho el tránsito de droga por el Caribe, tratando de cerrar esta ruta, y luego de que Fidel Castro también obstaculizó en su momento la circulación de avionetas y navíos con cargamentos de droga por las costas del Caribe. eh, la única opción viable geográficamente pues era llevar droga a los Estados Unidos vía México. Eso era como que una conclusión geográfica muy evidente que al principio los cárteles colombianos no habían explorado. Entonces, desde finales de los 80, principios de los 90 del siglo pasado, hay una relación orgánica entre los cárteles mexicanos y los cárteles colombianos de todo tipo. El cártel Jalisco siguió los pasos del cártel de Sinaloa en esta internacionalización, y en virtud de que ellos ya manejaban el mercado de producción de marihuana y también tenían narcolaboratorios para la producción de drogas sintéticas, específicamente metanfetaminas, diversificaron su mercado, porque en los Estados Unidos siempre ha habido una demanda creciente siempre de cocaína. Pues establecieron nexo con distintos grupos criminales, ya no con los viejos cárteles, los macrocárteles colombianos, Cártel de Cali, de Medellín del Norte, sino con estas organizaciones de nivel medio, que quizás sean más eficaces, menos violentas, pero igualmente efectivas para la producción de cocaína. Entonces, el Cártel Jalisco Nueva Generación se vincula con mafias colombianas, con mafias ecuatorianas que empiezan a exportar cocaína hacia México y hacia a otros puntos, a lugares del mundo, desde los puertos ecuatorianos. También establecieron nexo con eh, eh, del así llamado Cártel de los Soles, que yo nunca he creído en la existencia de este grupo. Más bien era una denominación que se inventaron los Estados Unidos para la intervención en Venezuela, y también con cárteles peruanos. Entonces, a la fecha, el cártel Jalisco tiene estos tentáculos en Sudamérica para abastecerse de cocaína y comercializarla en los Estados Unidos. ¿Qué se espera que pase ahora en México después de que le dieran de baja alias el Mencho? Sabemos que esto es un monstruo de varias cabezas, ¿no? Que se corta una cabeza, pues y salen tres más cuando hay fragmentación. Además, la sociedad civil queda en la mitad de las duchas de poder. ¿Qué es lo que se espera en este momento en México? Se agitó este avispero. Hay dos escenarios. Después de los eventos de narcoterrorismo del domingo pasado, el cártel Jalisco emitió una directriz de repliegue en todos los frentes en donde se generaron estos eventos. Existe la duda si se trata de un repliegue permanente o si solo se trata de un repliegue para organizar un contraataque. En México se han presentado los dos escenarios. Cuando se dio la captura y extradición del Chapo Guzmán, los demás liderazgos del cártel de Sinaloa que quedaban tomaron una decisión muy pragmática. Lamentando la captura y extradición de su líder, decidieron darle vuelta a la hoja y continuar su actividad delictiva sin trenzarse en una batalla ni contra el Estado mexicano ni contra sus rivales de otros cárteles. Fue un borrón y cuenta nueva. Aquí la vida sigue, y le brindaron apoyo al Chapo Guzmán, jurídica, protección a su familia, pero ya no se trenzaron en una batalla contra quienes lo capturaron y extraditaron. Esto no sucedió en el caso de la captura del Mayo Zambada. El Mayo fue capturado, traicionado, extraditado,
y 5 o 6 semanas después de este episodio se desató el infierno en Sinaloa. El Mayito Flaco, su heredero, lanzó una guerra de venganza en contra de los Chapitos por la traición que ejecutaron en contra de su padre. ¿En qué momento nos encontramos en México? Con toda honestidad te digo, no lo sé. Es posible, en efecto, que el cártel Jalisco, ante el embate combinado del gobierno de México y de los Estados Unidos, y ante la existencia de una serie de grupos criminales que están merodeando en las fronteras de su vasto narcoimperio, decidan ya no confrontar al Estado mexicano y concentrarse en evitar que su narcoimperio se desmorone. Muchos alcaldes, generales, jefes policíacos, jefes criminales eran leales al Mencho, pero no al cártel Jalisco. Sin el Mencho es posible que muchos de estos liderazgos se escindan y ya no quieran seguir con la nueva dirigencia del cártel Jalisco. Lo sabremos en algunas semanas. Pero en todo caso es posible que la nueva dirigencia del cártel Jalisco calcule que es altamente costoso librar una batalla contra las fuerzas combinadas de Estados Unidos y de México cuando tienen encima la presión de otros grupos delictivos y un efecto de desintegración de su propio cártel. Ahorita el principal encomienda que tiene la nueva dirigencia es mantener la cohesión de su grupo. Si ellos calculan que el grupo está lo suficientemente cohesionado, y si perciben que es necesario enfrentar al Estado mexicano, seguramente lo harán. Pero hasta el momento no percibo que hayan dado pasos en ese sentido. Ahorita lo que vivimos en México es una tensa calma, pero te reitero, no sabemos si es porque ya tomaron la decisión de no ir a la guerra o porque se están preparando para un contraataque. En algún momento, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la guerra contra el narcotráfico o contra los narcotraficantes era inclusive ilegal, y que parecía que iba a abrazar esta estrategia de abrazos no balazos de su predecesor AMLO. Sin embargo, ahora la estamos viendo mucho más activa, combatiéndolos. ¿Qué cambió? La presión de Donald Trump. Los Estados Unidos ya en el pasado, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, cuando menos en 2 ocasiones, de acuerdo con versiones periodísticas de México, cuando menos en 2 ocasiones los Estados Unidos habían puesto en el escritorio de Andrés Manuel López Obrador la geolocalización de sus escondites, pero Andrés Manuel López Obrador no quiso, no dio la orden para que ni la Marina ni el ejército mexicano fueran en contra del Mencho, sabedor de que iba a haber una reacción de ataques de narcoterrorismo. Él estaba en la recta final de su mandato y ya tenía un frente de guerra abierto en Sinaloa. No quiso, de acuerdo con estas versiones de periodismo de investigación, abrir un segundo frente ahora en Guadalajara. Se habría dado seguramente una fractura del cártel Jalisco y habría habido un escenario similar al que se vivió en Culiacán. En la recta final, en un proceso electoral, tratando de lograr la continuidad de Morena, Andrés Manuel decidió no meterse a ese tema y no aceptó la presión, directriz, chantaje, órdenes de Washington. A la presidenta Claudia Sheinbaum le pasó algo distinto. Andrés Manuel tuvo que lidiar con John Biden y a la presidenta Claudia Sheinbaum le tocó lidiar con Donald Trump. Dos escenarios completamente distintos. No era lo mismo Biden que Trump. Como decimos en México, con un poquito de misoginia, pero es un término que se sigue utilizando en la clase política, a la presidenta Claudia Sheinbaum le tocó bailar con la más fea. Y vaya que es fea. En este caso, tener que enfrentar la presión de Donald Trump. Donald Trump, mediante amenazas de imposición de aranceles a los productos mexicanos, el 80% del comercio internacional de México es con Estados Unidos. No podía aceptar la imposición de aranceles porque habría habido una debacle económica. De allí que eh, todo parece indicar que esta captura del Mencho se da en el contexto de una negociación a cambio de que Donald Trump no impusiera aranceles a México y a cambio de que no enviara tropas para combatir a los cárteles mexicanos con tropas americanas en México. La presidenta Claudia Sheinbaum se habría comprometido a varias cosas. En primer término, a enviar un tercer paquete de narcotraficantes que habían sido solicitados en extradición por los Estados Unidos y que no habían sido enviados. En segundo término, a cortar el suministro de gasolina
de combustible a la dictadura cubana, hacia la cual el gobierno de México siempre ha tenido una especial amistad, aprecio y respaldo. En tercer término, la captura del Mayo Zambada, perdón, del Mencho, y muy probablemente, ya lo veremos en las próximas semanas o meses, la detención de los hermanos Hurtado Lascuaga, líderes del tercer grupo de macrocriminalidad en México, la familia michoacana. Entonces, si esta hipótesis es cierta, además no es una hipótesis mía, es algo que se maneja en Radio Pasillo de los círculos de inteligencia del Gabinete de Seguridad en México, entonces esta combatividad, yo coincido con tu apreciación, se nota una presidenta Claudia Sheinbaum más combativa, más decidida a enfrentar a los cárteles, pero como decimos también en México, haciéndole manita de puerco, es decir, con una presión de Donald Trump para avanzar en estas instrucciones. Y esto debido a que Donald Trump, con su electorado en Estados Unidos, se comprometió a trabajar cuatro ejes: el combate al fentanilo, la inseguridad, los cárteles mexicanos; dos, corregir el déficit comercial que tiene Estados Unidos con México; tres, contener los flujos de migración ilegal. Muchos migrantes son de nacionalidad mexicana, centroamericana. Y cuarto, recomponer la situación económica del país. De estos cuatro factores, todos muy difíciles de resolver, de atender, eh, para reposicionar a Donald Trump con miras a la elección intermedia en los Estados Unidos, pues de todos estos temas, el más fácil o el menos complicado de conseguir es la captura, asesinato, puesta a disposición de las autoridades, de los narcos mexicanos, porque nada más hay que apretar un poquito ahí a la presidenta Claudia Sheinbaum para que se decida a lanzar a las tropas de élite del ejército mexicano. Entonces, todo esto que vemos no es para atender los temas de seguridad de México, sino para atender los problemas electorales y la agenda que tejió Donald Trump en los Estados Unidos. De acuerdo. Pero también usted nos dice que en algún momento Andrés Manuel López Obrador no quería que se le abriera otro frente, cuando ya tenía la situación en Culiacán complicada. Pero también hay varios informes que señalan que hay una conexión importante entre algunos miembros del partido Morena y algunos miembros de los carteles, y en particular también de Jalisco Nueva Generación. ¿Qué tan cierto es eso? Es completamente cierto. Más o menos desde el sexenio de Miguel de la Madrid, 82-88, las élites criminales tienen algún tipo de comunicación con las élites políticas de México. Esto se mantuvo en los siguientes sexenios. Ahora sabemos que la guerra contra el narco que decretó el expresidente Felipe Calderón no era una guerra contra todos los narcos, era una guerra contra los enemigos del cártel de Sinaloa, porque el gobierno de Felipe Calderón tenía una relación orgánica con el cártel de Sinaloa, una relación de apoyo. El sexenio de Carlos Salinas, otro expresidente mexicano, pareciera que ahí el pacto fue con el cártel del Golfo, originario de este grupo criminal del estado de Tamaulipas, donde el expresidente Salinas era originario y donde los narcos tamaulipecos habían apoyado en distintos momentos la carrera política del expresidente Salinas. En el caso de Enrique Peña Nieto, hubo también cárteles que parecía que recibían respaldo y apoyo del gobierno. Y ahora en la época de la izquierda mexicana, con el partido de Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, pareciera que en distintas regiones del país, en los narcos de distintos grupos criminales respaldaron a proyectos políticos de Morena. En efecto, pareciera que México todavía no es una narcodemocracia, pero para allá vamos. En efecto, hay una penetración del crimen organizado en las estructuras del poder político. En México todavía no tenemos un proceso 8000 como lo vivió Colombia, en donde se acusó a un presidente, Samper, de haber recibido recursos de procedencia ilícita para su campaña presidencial. No creo que esto haya ocurrido en México, pero es un hecho que gobernadores, alcaldes, legisladores, jefes militares, altos jefes policíacos han estado al servicio del narco. Eso es totalmente cierto.
Una completa infiltración en la institucionalidad. De verdad, muy, muy ilustrativo sus palabras. La verdad, le agradecemos mucho estar con nosotros aquí en Sala de Prensa Blue. Esperamos contar con su lucidez en futuras ocasiones para entender un poco más de este país que es un país hermano muy cercano a nosotros aquí en Colombia. Gracias, Andreina. Me dio gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Gracias a usted. Esto es Sala de Prensa Blue.